El gobierno de la tarde. Haremos hasta las 7 de la noche. Hoy es viernes. Cerramos una semana. Casi estamos a final del mes de enero. Hoy estamos a 25. Subieron los combustibles. Hay unos videos por ahí hablando de cómo se ha expresado el presidente Danilo Medina y la situación de Venezuela sigue campante y sonante. De todo ello y más hablamos esta tarde en el gobierno de la tarde. Recuerde que usted puede hacerlo interactivo y acompañarnos en esta travesía divertida hasta las 7 de la noche a través de nuestro portal y a través de nuestro canal en YouTube, @ZDigital. En este momento servimos el primer boletín informativo cortesía de nuestro diario Z Digital. Para la semana del 26 de enero al 1 de febrero del 2019, la gasolina premium subirá 2.50 pesos para colocarse a 240,40 por galón. La gasolina regular alcanza los 197,40, sube 2,10. El gasoil regular se venderá a 172,40, se incrementa 2,80. Y el gasoil óptimo sube a 184,10, subió 3 puntos con 20 pesos. También hay alzas en el Aftur, que costará 135 por galón, subiendo 2 pesos. El querosén estará a 162, aumentando así 2 pesos con 20. El full oil a 112,95 para un incremento de 2,20. El gas licuado de petróleo se venderá a 105,50 por galón, sube 70 centavos. Y el gas natural a 28,97 por metro cúbico es el único que mantiene su precio. El Tribunal de Instrucción de Sánchez Ramírez envió a juicio de fondo a 3 hombres y 2 mujeres por trata de personas con fines de explotación sexual, informó hoy la Procuraduría General de la República, que destacó que esta es la primera vez que se apertura juicio por este delito en esa jurisdicción. Los imputados son los dominicanos Junior Tirado La Antigua, Angélica Catiusca Bello Camilo, Johnny Enrique Rivera Jaime y Emma Yacari Blanco Marcano y el venezolano Carlos José Fuentes Noriega, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría. Los acusados fueron arrestados en diciembre de 2017 durante un allanamiento al negocio Melissa Car Wash, ubicado en la calle Mella del municipio de Cotuí, en esa provincia, donde las autoridades rescataron a 14 mujeres de nacionalidad venezolana, quienes eran explotadas sexualmente por los imputados. No hay motivo de alarma por rabia en este país en este momento, aseguró esta mañana el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, mediante una nota de prensa. El funcionario explicó que la metodología de vigilancia, vacunación y perifoneo en Pedernales se ha efectuado por el libro. Además, dijo que han estado trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para que también se incluya Ansiapitres en Haití en el proceso de vacunación de los animales. La República Dominicana cerró el año pasado con 4 personas muertas por rabia, 3 de las cuales eran menores de edad y que vivían en Pedernales. Las remesas enviadas a la República Dominicana, que en 2018 alcanzaron más de 6.524 millones de dólares, un 10,4% más que en 2017, se han constituido en uno de los principales sustentos de muchas familias y además es una fuente importante de divisas del país, según un estudio sobre este sector. Este informe, realizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Programa para Estudios de Desarrollo Dominicano, la recepción de remesas familiares representan una tendencia creciente en los últimos 9 años. Este informe ha sido titulado Remesas familiares hacia República Dominicana y destaca que Estados Unidos representó el 77,4% del monto total que se percibió por concepto de remesas entre enero y octubre del año pasado y el 80,5% de todas las transacciones. Sin embargo, en cuanto a monto promedio por transacción, Suiza es quien ocupa el primer lugar con 349,2 dólares, seguido por España con 342,4 y Francia con 320,7 dólares. El aspirante a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, Claudio Camaño Vélez, explicó hoy el contexto en que sostuvo un encuentro con el candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Demócrata Institucional Ramfis Domínguez Trujillo.
Dijo que recibió una invitación de parte del equipo, sobre todo el equipo del sector externo que apoya a Ramfis, y entendió que no había razones por las cuales rechazar una invitación hecha con cortesía. Todo ello dicho a través de una llamada a Z Digital. Lógicamente, ni yo soy héroe por ser hijo de Claudio Camaño, ni él es un dictador por ser el nieto de Trujillo. Entonces, también hay, tal vez, algunos elementos de forma en las propuestas. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras plataformas de redes sociales encabezadas con @Z101 Digital. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con el inicio del Gobierno de la Tarde y todo el equipo. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Buenas tardes a don Andrés L. Mateo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar el diálogo en este Gobierno de la Tarde con un pésame muy sentido. Murió la doctora Walda Camilo, esposa de Juan Miguel Pérez, el hijo del Bacho, pero que además es un intelectual y una figura del mundo académico de mucha relevancia. Estaba padeciendo una enfermedad de hace ya un par de años, y hoy se produjo el deceso de la doctora Walda Camilo. De manera que los amigos de Juan Miguel Pérez, familiares de Walda Camilo y amigos también, su cuerpo será expuesto a partir de las 3 de la tarde en la funeraria Valentino. Bueno, murió también el esposo de la senadora Sonia Mateo. Todos los políticos, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana se encuentran allá, hacia la zona sur del país. Va a ser enterrado a las 3 de la tarde. Recibe una misa de cuerpo presente en la misma casa de la senadora. Por cierto, Andrés, hay un video que se ha hecho viral en redes sociales del pésame del presidente Danilo Medina. No es que tenga tanta importancia. Sin embargo, a la gente le ha causado gracia escuchar al presidente decir que lamenta mucho que se haya morido. Cometer una, digamos que una inflexión lingüística, un error, bueno, un error de pronunciación, pero como es el presidente, siempre es noticia. No, claro que sí. Por ahí está Maduro, por ejemplo, tiene un verdadero prontuario de frases célebres. Danilo está engrosando el suyo. Haya morido. Dijo 2 veces, no fue una vez. Sí, lo dijo 2. Bueno, lo de no podemos comparar al presidente con el prontuario de Maduro, o sea, malaya sea, imposible, pero lo cierto es que el presidente ha tenido 2 videos virales esta semana. Ese que dijo que lamenta que se haya morido, creo que eso no se debería sacar más de ahí porque él lo dijo realmente sentido y se le fue, a cualquiera se le va. Pero el otro video es que dijo en una inauguración, tuvo un acto de honestidad, así yo lo catalogo, cuando dijo que le habían dicho lo del acueducto en varias ocasiones, que él lo había ordenado, pero cuando él llega al Palacio de la Presidencia, entonces se le olvida. Y la gente se explotó de la risa, se echó a reír la multitud que estaba ahí, fue una confesión honesta del presidente, lo que no es muy común, siempre tratan de quedar muy bien, pero se han hecho virales los 2 videos. Nada, desde aquí el pésame de la Z101 a la senadora Sonia Mateo, pero también para el presidente Danilo Medina, que su padre de 101 años de edad, oigan esto, se encuentra ingresado en un centro de salud del país. Ojalá que se recupere pronto. 101 años de edad son 101 años de edad, es una edad considerable, pero uno quiere conservar sus padres a cualquier edad, sea como sea. Bueno, una información que tiene que ver con el estado de situación de la presa de Tavera. Hay alrededor de la presa informes preocupantes sobre su estado físico de la presa como tal y además del nivel en que se encuentra la presa, puesto que su principal fuente de abastecimiento son las aguas y hay una sequía prolongada en la zona del Cibao. Esta presa es muy importante porque da abastecimiento al acueducto de Santiago y porque además sirve para una amplia zona de regadío, ganadero, agrícola, etcétera. De manera que hay que tener cuidado con lo de la presa de Tavera. Algunas recomendaciones de tipo técnico
como las que produjo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hace tiempo, en un estudio, hace unos años, en un estudio que se publicó recientemente, pese a que las consideraciones se fueron acumulando durante un tiempo, que habrá varios años corridos de sequía en la zona, en la fuente de abastecimiento de la presa de Tavera. Y por lo tanto, Corazán, que es la que regentea, administra la presa de Tavera desde el punto de vista de su manejo como de la comercialización del agua, tendrá que rediseñar y ejecutar un plan educativo que incentive a la gente a economizar el agua y a tener la conciencia de la situación calamitosa en el estado delicado en que está la presa de Tavera. Ciertamente, este tipo de información debe ser ponderada y algunas veces criticamos, con toda la razón del mundo, el dinero que el gobierno emplea en promoción para hacernos creer que la cosa está buena, que todo está bien, que este país es un paraíso en la tierra. Pero en estos casos, en casos como estos, es que el gobierno tiene que usar los medios de comunicación para darle conciencia a la gente del estado de situación de la presa, para orientar respecto de que aunque la gente no la está padeciendo de inmediato, es una crisis inminente, dada la situación que se da en la zona respecto de lo que nutre a la presa de Tavera, que son las lluvias, y el pronóstico de que habrá varios años corridos con fuertes sequías y que en consecuencia hay que tratar de economizar agua y atender la presa como debe ser, técnicamente hablando. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis y agradecer al coronel encargado de homicidio en la Policía Nacional, Cabrera Sarita, quien nos llamó para darnos la información de que el caso del padre que vino a reclamar justicia por la muerte de su hijo no es tal cual él lo explicó, porque sí hay de 3 personas involucradas en este homicidio, hay 2 que están apresados. Él nos aclara que no hubo negligencia, no ha habido por parte de la Policía Nacional, y de que ellos sí han apresado 2 que todavía no habían podido informar a la familia porque estaba en el proceso de velatorio y que ya están esperando la orden para apresar al tercer imputado. Se suicida un coronel del Ejército de la República Dominicana haciéndose un disparo en la cabeza en la provincia de San Cristóbal. Se trata del superior Apolinar Carela Valdés, quien, según una fuente interna, pertenecía al Cuerpo de Seguridad Presidencial asignado a la custodia del hijo del presidente Leonel Fernández. El hecho ocurrió el pasado 19 de enero, sin embargo murió esta tarde en el Hospital General de las Fuerzas Armadas, donde fue ingresado. El diagnóstico ha sido un shock séptico, trauma cráneoencefálico severo ocasionado por un proyectil de bala con orificio de salida. Qué pena. La verdad que es una verdadera pena. La situación de Venezuela continúa caliente. Maduro dice que no va a renunciar nunca. Dijo durante el día de ayer, en el Día del Poder Judicial, cuando celebraban un acto solemne en la Suprema Corte de Justicia, o el Tribunal de Justicia Suprema, como le llaman ellos en Venezuela, y dentro de las palabras que dio a propósito de la situación que vive ese hermano país, pues Maduro ha dicho esto. Hay otras personas y otros grupos que están presentando adhesión a los diferentes bandos. Andrés, y hay uno que es preocupante. El grupo terrorista o extremista libanés Hezbollah ha dicho que su apoyo es para el presidente Nicolás Maduro y que podría correr la sangre en Venezuela. Bueno, Hezbollah está muy lejos del escenario en el cual se están desenvolviendo los acontecimientos en Venezuela. No se entiende eso. Lejísimo, pero no solo eso, tiene una situación particularmente difícil porque Hezbollah se mueve en una ratonera, que es esa parte de la Franja de Gaza que forma parte de la Palestina dividida, y en consecuencia están a merced de lo que la seguridad israelí
y el ejército israelí quiera, porque eso es una ratonera. ¿Y qué hace Ellos no Hezbollah pueden, los haciendo palestinos eso? no pueden salir de ahí. Ahí no hay puertos, no tienen fuerza aérea, no tienen fuerzas armadas, no tienen ejército en el sentido estricto de la palabra, no hay artillería. Palestina es una trampa, tema con es esto, una trampa. tú sabes Por que tanto, lo que Hezbollah dice tiene que ver con la guerra general que ellos tienen en contra del Estado de Israel. Pero en lo que respecta al caso de Venezuela, yo no sé cómo podrán influir. Lo No sé. preocupante de eso es que los grupos extremistas o terroristas tienen células internacionales y tienen comprometidos con esa doctrina, por llamarla de algún modo, que no necesariamente viven en el lugar donde se desarrolla la célula principal. Recuerden que los principales ataques que se han hecho en Estados Unidos, Francia, España, otros países de Europa, se ha dado precisamente por esa disgregación que tienen estos grupos extremistas en países extranjeros que juran, inclusive se adoctrinan a distancia. Lo cierto es que ha sido un poco una noticia de choque y llama la atención que Hezbollah se haya manifestado sobre el tema de Venezuela, un grupo extremista que tiene una realidad palpable tan lejos. Quiero hablar de las efemérides con motivo del Día de Duarte. El Día de Duarte es mañana, aunque mucha gente lo siente pálido, siente que no hay un tratamiento, digamos, en la medida de la dimensión del prócer. Pero Efemérides Patrias ha anunciado, a través de la Comisión Permanente de Efemérides, la Gobernación y la Alcaldía de San Francisco de Macorís van a ser, dice Efemérides Patrias, los responsables de los principales actos conmemorativos del natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, a realizarse en esa provincia mañana sábado 26 de enero. Repito, los actos conmemorativos del 203 natalicio de Duarte serán en San Francisco de Macorís y van a comenzar a partir de las 8 de la mañana en el Parque Duarte con el enestamiento de la bandera nacional y la interpretación del himno nacional a cargo del pelotón del Ejército Municipal. La banda municipal de San Francisco de Macorís tendrá a su cargo el inicio, pues, con esta entonación solemne del himno nacional de las actividades conmemorativas del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Y luego se dará lectura a la orden del día. Dice Juan Daniel Balcácer que entonces se comenzarán a colocar las ofrendas florales al compás del toque y de las palabras de salutación y ponderación del alcalde municipal Antonio Díaz y del gobernador Juan Antigua Javier. A partir de las 9 se realizará un Te Deum en la Catedral Santa Ana a cargo de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, con la presencia de los representantes de las principales instituciones cívico-militares del país. Y ya a las 10 de la mañana iniciará el desfile cívico-militar en el que participarán estudiantes de distintas escuelas y colegios de la zona norte. De manera que ya lo saben, las concentraciones de las actividades conmemorativas del mes de la patria, que se inicia formalmente, como todos sabemos, llega hasta febrero, hasta finales de febrero, se van a iniciar en San Francisco de Macorís. Esa es la información sobre el Día de Duarte, que por cierto es no laborable. Mañana sábado arranca pues el mes de la patria con las conmemoraciones al 203 aniversario del natalicio del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:28. Momento de que toquemos el tema de Odebrecht y de las cosas que salen y probablemente seguirán saliendo a lo largo de este juicio. El señor Víctor Díaz Rúa ha insistido en que los recursos que él manejó son del Partido de la Liberación Dominicana.
La audiencia continúa y en la medida que se van dando, leyendo las acusaciones, pues más informaciones van surgiendo. Al igual que cada vez que esos imputados y sus abogados hablan, dicen algo, sea de manera formal o informal, fuera de la sala de audiencia, pues seguirá siendo noticia. Antes de que el fiscal José Miguel Marmolejos comenzara a leer los hechos y los argumentos que fundamentan la acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada de bienes contra el exministro de Obras Públicas, el señor Díaz Rúa, él, el imputado, pidió la palabra para hacer constar en acta varias cuestiones y así lo dijo. Yo fui el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana hasta el año 2017, cuando tomé una licencia en ese año. O sea, lo que quiere decir que muchas de las cosas que van a ver ahí, yo voy a demostrar que son cuentas y temas que tienen que ver con el PLD, pero quiero que conste en acta antes de comenzar, dijo Díaz Rúa. Esta información podría ser quizás la rectificación o la ratificación, mejor dicho, de algo que ya él había dicho en el pasado, cuando se sometió el expediente acusatorio en el que se decía que él había cometido todos los ilícitos que yo les acabo de mencionar, soborno, lavado de activos, que se enriqueció ilícitamente, que falseó documentos para esconder dinero, la declaración jurada de bienes y todo un prontuario delictivo que dice el Ministerio Público en su acusación que él particularmente cometió. Sin embargo, no es la primera vez que Víctor Díaz Rúa repite esto que dijo y que ya lo había dicho antes Temístocles Montaz, que el dinero que habían recibido, que había pasado por su mano, haciendo con esto una afirmación y confirmación de que ciertamente recibieron dinero de Odebrecht, porque no es que él está diciendo que él no lo recibió. En el momento que él afirma que lo que él recibió, los recursos que manejó son del Partido de la Liberación Dominicana y de lo que a usted se le está imputando es de haber recibido dinero de Odebrecht, por vía de consecuencia, usted está haciendo un discurso de aceptación. Cierto. Entonces, a la vez que él acepta que recibió dinero de Odebrecht y lo hace de forma implícita, él le tira la bola hacia la cancha del partido oficialista diciendo que, bueno, yo lo recibí, pero todo lo que yo manejé fue del partido. Ya dije que Temo lo había dicho antes, pero ahora hay una variable nueva. Víctor Díaz Rúa, cuando menciona el tema de la famosa chequera, que eso no había salido en otros actos, involucra a un ministro en funciones actual, Andrés y José Luis, y por eso digo que en la medida que esto se vaya desarrollando, pues para ellos defenderse, evidentemente van a tener que mencionar a otras personas. Mendoza. Estoy mirando a Francis. ¿Usted está loco por huir a la derecha? No, me quedé mirando a Francis como por automatismo. Bueno, además de dar las buenas tardes, quiero antes de empezar y hablar un poquito del tema también de Odebrecht y de el seguimiento al juicio y otros temas importantes, además de que obviamente hay que seguir en el ojo del huracán de Venezuela, como lo hicieron ustedes al inicio. Quiero aprovechar para hacerme voz de una denuncia. Santo Domingo Este le pide a la autoridad municipal y a la de alcantarillado y agua a la CAS, que le des en Santo Domingo Este creo que es CASDE, que se llama la corporación que le corresponde, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Este. Correcto, y que está justo ahí en el sector del ensanche Osama, su sede, para que den cuenta de dos problemas que convocan ambas autoridades: fugas y asfalto. El asfalto no quiere nada con el agua generalmente. De hecho, la capa asfáltica cada cierto tiempo tiene que ser mantenida, justo porque es muy sensible a la erosión, las lluvias, la acumulación de agua en ciertas partes de la ciudad, y en un país donde los invernales no existen prácticamente. El sistema de alcantarillado, brilla por su ausencia en gran parte del dibujo de la ciudad. Pues está el tema del agua versus el asfalto, y ese pleito siempre lo gana la fuerza erosiva. El agua se va llevando capa por capa, el resto de la capa que queda, que no es tocada a lo mejor a veces de manera directa por la corriente, por la acumulación, por el cuerpo de agua,
entonces comienza a ceder por un tema de gravedad del resto de los vehículos que ocurre, afinca su peso sobre esa capa asfáltica que al perder uno de sus sostenes hacia uno de sus lados, entonces termina por derruirse en esa dirección. No hay que ser un profesional de la ingeniería civil con mención en la Universidad de Leeds en Inglaterra para entenderlo. Es simple. Los cuerpos tienden a erosionarse ante líquidos o que le diluyen u otros cuerpos sólidos, y eso se aprende fácilmente en la escuela. En la calle Club de Leones, primero en la esquina Club de Leones con San Vicente, un hueco, un bache, termina convirtiéndose, parece un cráter de impacto, parece que un meteoro, y quizás el que se llevó los dinosaurios cayó allí, y basta con que coincida con una lluvia, como pasó hace unos días. Bueno, el agua de esa lluvia, que todavía el sol no ha tenido la gracia de evaporar, sigue ahí, y ha terminado por generar una situación en la que solamente hay un carril prácticamente donde se puede doblar. Es una calle en dos sentidos. El sentido que va en dirección este-oeste ocupa su carril, y el sentido que viene en la dirección contraria, cuando dobla desde la San Vicente hacia allá, que es un flujo bastante concurrido, entonces no puede, sobre todo en corto tiempo, terminar de adentrarse hacia el sector de Alma Rosa Primera por todo el problema que da cruzar. Hay gente que hasta se ha accidentado. En estos días le ocurrió, por cierto, a un vecino, puesto que el hueco es bastante fuerte, y miren que él andaba en un vehículo todoterreno y como quiera perdió el control del vehículo. Fue a parar con uno de los postes de luz, gracias a Dios iba a poca velocidad. Como quiera sufrió daños en la parte delantera de su vehículo. No es el único lugar, pero es el más grave, el de la Club de Leones con San Vicente. La misma Club de Leones, unas cuantas esquinas hacia adentro. Esta mañana vimos otra fuga, todavía tenía suficiente presión para el agua salir disparada como un geyser. Y yo dije, bueno, nos parecemos en algo a Islandia, qué bien, qué bonito. Solamente falta que tenga el agua tibia para ir, ¿verdad?, en toalla y hacer un sauna natural, ¿verdad, don Andrés? De todos modos, le llamamos la atención porque sabemos que no son los únicos dos puntos donde en Santo Domingo Este, en los sectores en Sánchez Osama, Alma Rosa Primera, Alma Rosa Segunda, El Rosal y esos sectores aledaños, hay un tema grave con fugas en las principales tuberías, y esto entonces da el traste con un asfalto que de por sí no es que esté muy bien. La capa asfáltica de esa zona de Santo Domingo Este, usted puede incluso ir en la calle como ir jugando. Si usted jugó Pac-Man en algún momento, en los años 80 a los 90, cuando comenzaron a llegar los videojuegos, imagínese que cada hoyo es un fantasma y siéntase Pac-Man. Es una forma más o menos divertida de manejar en la zona oriental, y específicamente en esas zonas que he mencionado, porque lo de los baches no tiene mamacita. No sé qué está pasando con el asfalto, sé que el AC30 otra vez está escaso, sé que la otra vez lo están manteniendo al margen de las necesidades de las vías públicas, pero lo que está ocurriendo realmente llama bastante la atención. Así que al ejecutivo de la alcaldía de Santo Domingo Este y a la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo Este también, ahí tiene trabajo por hacer. Después pueden poner los letreros, fulano trabajando, se la pueden lucir, no hay problema. Nos damos por entendido que eso va a pasar, pero por lo menos vamos a ganárnoslo cumpliendo con la función para la cual fue uno electo y el otro designado por el presidente de la República. Andrés, y Odebrecht, y Díaz Rúa, y Francisco Y Javier Rúa, García, y la cuenta, y la cuenta. y la chequera. Bueno, yo he estado viendo las declaraciones en el día de hoy. Oí las declaraciones de Tommy Galán, vi la intervención de Díaz Rúa y el señalamiento según el cual, y contrario a lo que dice el Ministerio Público, las cuentas que le atribuyen a Díaz Rúa, dice él, que son pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana, y que él no las firmaba, sino que era nada más y nada menos que Francisco Javier García, quien era el jefe de la campaña, el que firmaba dinero, el que firmaba por dinero, que giraba por dinero en esa cuenta. Y resaltó, dijo que la cuenta 168002993 tuvo un movimiento muy amplio en el 2006, como figura en un gráfico que se presentó, sobre todo en lo que respecta a el periodo 2004 al 2007, y que manejó
miles de millones de pesos. Ciertamente es el mismo procedimiento de evasión que tuvo Temístocles Montaz. Cuando Temístocles Montaz fue incluido en el expediente, la reacción de Temístocles fue hacer una carta pública. Una carta pública en la que señalaba que ciertamente él había recibido dinero en 3 oportunidades. Lo dice con sus propias palabras, sin que nadie se lo pidiera, sin que lo combinara un proceso de investigación, nada que tuviese que ver con el poder coercitivo que tiene la justicia sobre un investigado, la necesidad de acumulación de datos y de pistas y de documentos y de pruebas, sino que lo hizo motus propio en una carta pública pagada por él, me imagino que pagada por él, en la que admitió haber recibido en 3 oportunidades dinero directamente de Ángel Rondón, cifras ascendentes a millones de pesos, pero que no eran de él y que eran inmediatamente aplicadas a las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Una y otra declaración están destinadas a construirse, sin ninguna duda, un verdadero escudo protector alrededor de los hechos que se le imputan, puesto que ellos lo transfieren a la responsabilidad del partido y por lo tanto eso les va a dar, porque a Temístocles Montaz le dio muchos resultados, el único de los primeros encartados que admitió haber recibido dinero de Odebrecht de manera directa y ahora Díaz Rúa, de acuerdo con lo que él responde al Ministerio Público, y sin embargo no fue finalmente incluido en el cartapacio de las acusaciones. Algo que no se entiende. De manera que uno se pregunta muchas cosas. El mismo procedimiento está usando Díaz Rúa respecto de eso. Lo que mismo que señaló, aunque Tommy Galán no lo señala de manera directa, pero hace otro tipo de argumentaciones alrededor de las cuales también se declara como un angelito. Bueno, ese es un desfile de angelitos, de gente que no tiene ninguna culpabilidad. Y en los casos 2 ya, uno fuera del expediente, que se admite haber recibido dinero de la correa de transmisión, que era Ángel Rondón, porque Ángel Rondón, por más que diga que esos fondos se lo daban porque él es un genio del comercio y porque él era capaz de ganarse 2 y 3 millones de dólares al año por su habilidad para proteger y representar las empresas, eso no se lo va a creer nadie. Nadie se lo va a creer. Y por lo tanto es la correa de transmisión. Entonces es de esa correa de transmisión que dice Temístocles Montaz que recibió dinero para la campaña. Y nosotros hemos descrito en los análisis que hemos hecho aquí, después de investigaciones largas, porque nosotros sí no somos el procurador fiscal. Nosotros hemos leído prácticamente la totalidad de los textos escritos alrededor de lo que toca a la República Dominicana. Ahí están los textos de Gorriti sobre el tema. Ahí está el trabajo de Cisneros sobre el tema. Ahí están las evaluaciones que se han hecho a partir del portal de transparencia, que es un portal extraordinariamente exhaustivo y preciso. Usted mete allí Ángel Rondón, por ejemplo, y le va a aparecer todo un prontuario y unas referencias bibliográficas importantes que pueden ser empleadas, manejadas en este texto, en este contexto. Esa realidad hace de estas declaraciones, sin ninguna duda, que una verificación de lo que se había anticipado que iba a ser el juicio, dada la endeblez del expediente que se instrumentó, puesto que todos sabemos que en realidad aquí no se busca la verdad, sino encubrir realmente los hechos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:45. Aquí en la pausa nosotros analizamos todo el tiempo que le tomó al señor alias Machete sacar la cédula en una de las oficinas de la Junta Central Electoral.
Según mencionan los tiempos de las cámaras, entre que llegó y se fue, hablamos de aproximadamente 1 hora, pero muy pocos minutos, 16 minutos en total, en cuanto iba de una casilla a otra haciendo los procedimientos. Y según dice la empleada de la Oficialía del Estado Civil, lo que ella recibió fueron 1,000 pesos para gestionar el proceso. La Procuraduría General de la República ha designado una comisión que investigará el origen de los documentos. Ya se sabe que ha habido suspensiones a lo interno de esa oficialía civil. Ya no hay nada que hacer. Al señor alias Machete se lo llevó el Interpol. Simplemente ver cuáles van a ser los mecanismos de seguridad, de control que va a tomar la Junta Central Electoral para que los delincuentes no sigan sacando cédula en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona normal ir a sacar una cédula a una oficialía civil? Días. Las mujeres acabadas de dar a luz y los padres de los bebés, cuando van a sacarle la cédula a los niños recién nacidos, a veces tienen que volver por El acta 3 de días. nacimiento. Sí, a veces tienen que volver por 3 días. ¿Y cómo puede ser que un ciudadano extranjero saca una cédula en República Dominicana en 16 minutos? En la casilla que más se tardó fueron alrededor de 2 minutos. Después era al vapor todo. O todo. sea, Hay tres parecería que ya se lo tenían listo. Sí. Sí, así es. Y esa empleada que Así recibió es. los 1,000 pesos, ella dice que no se acuerda quién lo recomendó. Hay 3 Pero ¿y suspensiones. cómo va a ser que tú no te acuerdas? 3 Un caso que empleados es anormal. suspendidos. Entonces no era la primera vez que lo hacía. Si a ti te piden que hagas de manera anormal un procedimiento y tú no lo haces comúnmente, se supone que tú te acuerdas quién te lo pidió. Pero precisamente de el lo contrario desorden- significa que tú estás acostumbrada a hacerlo y no te acuerdas Claro. porque es común. Claro. Eso ocurrió en la 12ª circunscripción de Santo Domingo Este. Miren, y el tema, por ejemplo, de los nacionales haitianos que se registran en República Dominicana, imagínense ustedes, siempre ha habido una especie de controversia cuando se habla de este tema, pero imagínense ustedes, si a Machete, que tenía, según las autoridades dominicanas, 1 año aquí, le tomó 16 minutos y 1,000 pesos sacar su cédula de Y identidad que era electoral. un delincuente internacional. Imagínese a cualquier ciudadano extranjero que esté de forma irregular aquí, ¿cuánto tiempo le llevará obtener un documento? Bueno, esto habla A veces seriamente, No, pero- habla seriamente de la vulnerabilidad del registro civil dominicano. Sí, siempre por ¿De historia. qué ha valido tanto dinero supuestamente para hacer el registro civil dominicano fuerte, para que el procedimiento sea inviolable, para que la cédula dominicana sea inteligente, porque antes era una cédula bruta, y luego de más de 500 millones de pesos sacados del erario, del presupuesto nacional, nosotros tenemos casos como este y de otros que demuestran que el registro, la vulnerabilidad del registro civil dominicano es amplia, es constante y es grande. No hay manera de decirle a este país que ese registro civil es seguro, porque la emisión de documentos por parte de la Junta Central Electoral al señor alias Machete es solamente una evidencia. Y a uno le surgen muchas preguntas. ¿Cuántas más habrán por ahí que se han sacado de la misma manera y no han ocasionado un escándalo porque no ha venido a buscarlo el Interpol? Quizá el registro Una seguro. cosa que El problema aquí son quienes manejan el registro. Una cosa que surge Da de eso, lo de mismo eso- porque no hay forma de protegerlo. Exacto, una cosa que surge de Quizá eso, el una cosa que sistema. surge de eso es clarísima es cuántas identidades, cada una de ellas con su respectiva documentación, tienen los miembros del crimen organizado en este país. Porque vamos a ponerlo simple. Si Machete puede sacar un machete en bastante poco tiempo, 16 minutos. el que está aquí de manera permanente, el que opera con esta base, que conoce esta idiosincrasia, que no hay que explicársela porque a Machete busca dar algún tour de orientación, ¿verdad? Obviamente. ¿Cuántas identidades tendrá? ¿Cuántas? Bueno, Y hay que Figueroa ver- Agosto El tema de las tenía huellas- 3, 4, y recordamos que fue una empleada de la Junta Central Electoral que también le emitió a Figueroa Agosto esa documentación. Hablamos Pero de Figueroa la tenía un señora, cardene del DNI, señores. Tú estás de la hablando- señora Ingrid Rodríguez, Tú que estás hablando fue del organismo quien en máximo de esa seguridad. ocasión se le señaló como la responsable de entregarle una cédula de identidad y electoral a Figueroa Agosto, pero también el carnet del DNI se lo entregó un coronel. El señor Machete, vieron que tenía hasta licencia de porte y tenencia de armas.
igual que Figueroa, que tenían sus licencias también de conducir, estaban más en la regla que yo, que soy dominicana, para que sepan. Ustedes han visto cómo también se ha vuelto tedioso el tema de la renovación de la licencia de conducir, porque ahora la ley explica y detalla de que hay que pagar por cada año que usted se retrase 1,000 pesos extra. Y ustedes vieron con qué facilidad este señor Figueroa Agosto, todo el delincuente que viene al país puede conseguir esa documentación. Pero estas son dos personas que han trascendido a lo que tiene que ver con el orden público. Pero ¿cuántos otros delincuentes probablemente hayan recibido ese tipo de documentación? Y se habla de 1,000 pesos, de 3 empleadas en este caso, en el caso de Figueroa Agosto, de Ingrid Rodríguez. Pero eso no termina ahí, señores, eso no es verdad. Yo pienso que la soga se corta por lo más fino y se presentan a los empleados de más baja monta para que den la cara en estos casos, porque esa estructura no es verdad que puede funcionar nada más con los de abajo. Eso no es verdad. Ahí hay una estructura. No, esa no. Eso es ¿Verdad que no? No. Entonces se presentan estas caras, pero sabemos que detrás de esto hay más que 1,000 pesos. Eso no es verdad que fue por 1,000 pesos. Me dicen aquí que a Machete le hicieron un machete. Claro. Sí. Lo dijimos ayer, no nos robe la idea, viejo. Y afilado. Bastante afilado. Y ciertamente, aparentemente, parece que así fue. El registro civil dominicano deja en evidencia una vez más que esos 500 millones de pesos no sirvieron para poner la cédula inteligente y que no sirvieron para darle seguridad a algo que ya era inseguro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:55. El señor Juan Guaidó llama a nuevas movilizaciones y acciones de protesta, otra vez en Venezuela. El líder del Parlamento, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado este viernes a una nueva movilización que se dará la próxima semana y a otras 2 actividades este mismo fin de semana en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que tacha de ilegítimo. En su primera aparición pública desde que se adjudicó la presidencia interina del país, Guaidó llamó a participar este sábado en asambleas populares en los 335 municipios para prepararse de cara a una gran movilización la próxima semana, de la que no ofreció mayores detalles. Las concentraciones de mañana servirán, según dijo, para ejercer la mayoría fuerte y poderosa que somos, así como para rendir honor y tributo a nuestras víctimas, en alusión a los 26 fallecidos que han dejado las protestas antigubernamentales de esta semana, según cifras no oficiales. Para el domingo, según explicó Juan Guaidó, se espera que los ciudadanos se movilicen en pequeños grupos para entregar a militares y policías una copia de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora, que contempla exculpar a quienes desobedezcan el mandato de Maduro por considerarlo ilegítimo. En la cuenta del señor Juan Guaidó dice: tenemos 2 acciones este fin de semana. El sábado en cada municipio haremos asambleas populares para rendir honor a las víctimas y propagar la información. Ya han visto cómo nos ha tratado Conatel. Una acción civil sin precedentes, y además consideró que hasta ahora la relación de la oposición con los militares ha sido áspera debido a los enfrentamientos en las manifestaciones gubernamentales. Dice Juan Guaidó que es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria ahora, fuera de las Fuerzas Armadas, fuera de los puestos de decisión. Esto lo dijo en la primera aparición pública que hizo a través de medios el día de hoy. Empezó con un minuto de silencio por las 26 personas que han fallecido en estas manifestaciones. Al mismo tiempo también estaba hablando Nicolás Maduro, fueron alocuciones simultáneas. Nicolás Maduro se refirió a que lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela es un intento de golpe de Estado, que eso va a pasar y que tienen todo bajo control. Ambos líderes hablaron hoy. Bueno, parecería que eso no va a bajar tensión, al contrario, eso ha comenzado en un carril, don Andrés, Rosa, José Luis, que no parece tener reversa. Ya lo que va a pasar en Venezuela simplemente lo irán marcando las horas. Juan Guaidó ha hecho, sin embargo, bien asesorado todo lo que manda un proceso como este. Ya pidió la ayuda humanitaria, ya se están habilitando los canales a través de los cuales se va a distribuir logísticamente toda esta ayuda humanitaria,
El presidente de Estados Unidos aprobó una ayuda de $20 millones en comidas y medicinas y anunció que las entregaría precisamente a través de la presidencia del señor Juan Guaidó. ¿Qué le falta a este grupo opositor venezolano? Le falta el apoyo de la milicia. Y por eso él está haciendo este llamado el día de hoy, porque sin el apoyo de la milicia no va a poder darse un proceso de transición en Venezuela. Lo que podría pasar más es orientarse si la policía y la Guardia Nacional no se pone del lado de la oposición y de la ciudadanía que pide que Maduro se vaya, es un baño de sangre, tal como lo han anunciado algunas ONG y algunos representantes también de ambas partes. Lo cierto es que Venezuela vive una crisis en este momento. Digamos que en los últimos años, desde que subió el presidente Nicolás Maduro a la presidencia, sin precedentes, porque las anteriores que se habían tenido no habían sido más que para poner presión a Maduro. Inclusive la que encabezó Leopoldo López, que de ahí salió preso, por cierto, y todavía conserva la misma medida de prisión, fue una de las más grandes, una de las más fuertes, y se pensaba que en ese momento se iba a dar un golpe de Estado a Maduro. Pero lo que sucedió después de ahí fue que le empezaron a darle prisión a todos los opositores, y lo que ha sucedido luego, ya todos ustedes lo conocen: represión, sangre, carestía, bloqueo internacional, bloqueo económico, todo tipo de acciones violentas en las calles, y Venezuela sigue corriendo esa misma suerte. Parecería que ahora, con la asunción de Juan Guaidó como encargado interino, tal como él mismo lo ha dicho, acogiéndose el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se pretende que haya un cambio. Vamos a ver qué va a pasar. Se le cumplen casi las 72 horas a Maduro, que le dio al cuerpo diplomático de estadounidenses, y vamos a ver qué va a pasar después de eso. No Bueno, pasa los nada, Estados Unidos... simplemente el gobierno, porque Guaidó es todavía, digamos, un presidente sin las condiciones Un general sin tropa. de dominio, no tiene las instituciones, no tiene nada, simplemente un apoyo, digamos, Popular. solidario, popular, de una parte de la población, porque tampoco toda. Hay un porcentaje considerable, incluso apoyando al gobierno de Maduro, que es un gobierno populista, hizo muchas actividades populistas, como es lógico, populista de izquierda. Pero ya Estados Pero Unidos... ¿qué va a ocurrir con lo de los... Simplemente que no le van a tramitar, ni a considerar, ni a aceptar las prerrogativas diplomáticas que son atribuibles a cualquier diplomático en el mundo. Eso es lo único que puede hacer formalmente el gobierno de Maduro, pero todos sabemos lo que significaría una agresión a la embajada o un maltrato a los diplomáticos establecidos. Maduro es torpe, ha hecho mucha torpeza en el manejo de las coyunturas políticas que le ha tocado vivir, y la ha impuesto a base de la fuerza. Pero ahí él no se va a pasar de tuerca, no le va a pasar no va a correr la tuerca, porque puerco no se rasca en jabilla, como decían los campesinos ibaeños. Y porque no es Maduro un extraterrestre para no conocer el poder de los Estados Unidos y enfrentarlo de esa manera. Una de las torpezas Maduro ha sido esa, pero yo no creo que en esta pase nada. Simple y llanamente esos diplomáticos se van a quedar ahí. Él no le va a dar los privilegios particulares que se derivan de la condición de ser diplomático, y ellos interactuarán en la medida en que puedan. Ahí eso es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, lo que está ocurriendo son hechos que no tienen todavía definición. Hay que esperar qué va a pasar en el transcurso de los días, y entonces estaremos en condición ya de ver cuál es el nivel de deterioro del gobierno de Maduro y cuál es el nivel de consolidación de la autoproclamación de Guaidó. Lo que sí es que Estados Unidos tomó la decisión recientemente de dejar la representación diplomática en su mínima expresión. Ellos han ordenado a todo el personal que no cumpla con las labores esenciales a que abandonen inmediatamente Venezuela, y ellos se van a mantener trabajando solo
con el personal diplomático esencial, el mínimo. Está a su mínima capacidad la Embajada de los Estados Unidos en Algunos Venezuela. medios decían esta mañana que empleados de la embajada ya solamente queda el personal que trabaja con la parte comercial. Exacto, eso es lo que que va a ocurrir. algunos de ellos habían sido vistos en el aeropuerto de Maiquetía con salida fuera de Venezuela, obviamente que con destino hacia Estados Unidos. Esta es una información que corrió por medios de comunicación. Sin embargo, Estados Unidos ha ratificado que su personal sigue en la embajada. Maduro dijo que se imaginen que cómo sería estar en una embajada sin seguridad. Y Diosdado Cabello, cuando dio su alocución antes de ayer, dijo precisamente, dirigiéndose al personal de la embajada norteamericana, ¿cómo sería que se les vaya el gas? ¿Cómo sería que se les vaya la luz? O sea, dando una especie de amenazas indirectas de cómo va a ser la vida de los representantes dentro de la embajada cuando se cumplan esas 72 horas. Estados Unidos tiene logística para resolver eso. No olvidemos que este es el traspatio. Y no olvidemos que estamos hablando de una potencia mundial, una potencia con... Por lo tanto, ese tipo de logística que puede ocurrir ciertamente. Podría ocurrir, pero ellos tienen la solución. Ellos tienen respuesta a eso. Eso ya debe haber sido estudiado por todos los lados. Bueno, así es. Y de forma especial en República Dominicana, continuamos con todo lo que pasa en nuestro país. Nos tienen el Twitter lleno pidiendo que Andrés hable de lo que dijo el presidente. A la gente sí le gusta el chisme. Dijo que se le había morido el esposo a Sonia Mateo, que él lo lamentaba mucho. Pero, señores, gran cosa, ¿cuál es el tema con eso? José Luis, dime. Y que lo dijo 2 veces, ciertamente dijo 2 veces que él lamenta mucho que se haya morido, pero a cualquiera se le pasa. Bueno, el canciller había abrido el partido, él dijo una vez que él había abrido un partido, creo, no recuerdo. O sea, sí. Quizá es una forma distinta de morir y de abrir, pero, que nosotros no conocemos. Exacto. Entonces, pero no entiendo no tampoco, nos pongamos tan fuñones. al presidente no le pasan una, ya le entró en la etapa de los últimos periodos. Digo, es que el cuando tú presidente eres presidente de la desgastado. República, si te rasca la cabeza, eso es noticia. por ejemplo, Pero ya él está... hemos hablado de Maduro. Los errores ortofónicos de Maduro son terribles. Pero pero vámonos al primer mundo. Cuando George W. Bush fue presidente, Ese sí hizo. lo de los buchismos, el que lo lee hoy se mea de la risa. O sea, Pues eso, no cambió el idioma. Un nuevo inglés, Y creo. un nuevo inglés, creo. Causaba la misma risa y la misma burla. Es más, hay estudios No, ese serios. personaje. Perdona, hay estudios algún muy tipo de serios. dislexia, alguna vaina. Hay estudios muy serios Ese sobre, sí se puede comparar sobre con Bush. Maduro. Muy serios, estudios de universidades. Sí. Sobre, Le llaman sobre el buchismos. buchismo. No, Buchismos. no, o sea que no Buchismo. es cualquier cosa. Pero ¿Cómo aquí fue que dijo la candidata? Se han muerto vidas. ¿Cómo fue? Ha muerto vida. Ha muerto vida. Doña Soraya. Pero ese es un principio filosófico, más que un error ortofónico. Esa es una realidad Pero casi cartesiana. Ella no solamente dijo eso, estábamos hablando de Soraya y ahí se va a activar próximamente ya la temporada preelectoral de manera oficial, donde empiezan a hablar todos los candidatos. Es como cuando dicen que se abran la puerta de aquello y sale todo el mundo a correr. Ahora. Vamos a decir una cosa. Soraya Aquino dijo que un apagón era como un cuando lugar, sin luz. como sin un luz. sitio sin luz. Ausencia de luz. Pero ahí lo que usó fue el principio de la física. Eso fue lo que dije. Ella La también- oscuridad no existe, lo que hay es ausencia de luz. Ella ha sido Ella es profunda. malinterpretada. Pero demasiado. pero ella no habló de es ausencia. profundidad Ella es la científica. madre de la filosofía aquí. Y ella dijo también que se estaba muriendo tanta gente que antes no se moría. Sí, es que- Ella dijo eso, Andrés. Ese es como. Sí. No, esa la puso No, Andrés. esa se Esa la es como la de inventó Yogi usted, Berra que va a los Andrés funerales no de los amigos para que ellos charlatán, vayan. así que ustedes Es lo como ven. la de Yogi Berra, que él va a los funerales de los amigos para que ellos vayan al de él. Andrés está rojito. Dijo un apagón. Ese Yogi otro. Berra. Digo, No, Yogi Berra sobre es Yogi Berra hay el un personaje libro. más citado. Pero de los Estados mucho, pero Unidos. mucho. Bienvenido, Rojas. Ponía Se ha todo el pasado día la vida entera en citándolo. esa. Y yo le digo a bienvenido, A mí me Rojas. gusta- Yo cuando lo veo le digo, coño, Guillermo, hace mucho que tú no citas Yogi Yogi Berra. A mí me gusta la de la pizza. Mi favorita es la de la pizza. Los políticos son noticias cada vez que cometen errores. Mi, y eso mi no es favori- real. mi favorita es la de la pizza, que Yogi Berra le dice al tipo de la pizza, por favor, solo pártemela en 3 pedazos que no tengo mucha hambre. Obviamente, para solo comerse 3 pedazos de pizza. La pizza entera en 3 pedazos. En 3 pedazos. No Recuerdo tiene mucha también cuando a Miguel Vargas le preguntaron, Y que el juego no termina hasta que no se acaba. siendo candidato, a Miguel Vargas le preguntaron que Ahora. cuál era el último libro que él se había leído. Él se quedó de que... El diablo. Bueno, Bueno, hubo una reina de belleza famosa. Bueno. Bueno, que esas son célebres. Esas son y célebres. patinó ahí. y los memes que le hicieron la que fueron dijo también que grandes. no le ¿cómo es que su escritor favorito era Balaguer, pero no había leído ningún No había libro? leído. Y la de Confucio. No,
No, la de Confucio fue la peor. Sí. Esa sí fue el No, final. fue genial. No, peor, no, esa fue genial. Confucio fue el creador de la confusión. No, pero no, por ahí no empezó. Un chino Lo que pasa es que el Por ahí no presidente... empezó, primero dijo, Confucio era Un chino japonés que inventó la La confusión. confusión. Pero el presidente quizá caramba. estaba conmovido porque él ha dicho que fue amigo en vida de Don Jaime. sí, con- que era no muy recuerdo el amigo, apellido. que lo conoció y Pero yo creo que quizás tampoco no lo estaba que ni dijo siquiera no fue una consciente cosa. de lo que estaba Pero diciendo. tal vez no fue una Pero es lo cosa que del dice otro Andrés, mundo. es el presidente. Además, todos conocemos Todo lo que él diga. no es No una es su fuerte. persona... Que eso iba a decir. Yo no soy muy No amante. sé por qué le sorprende. Yo no soy muy amante de esa forma de pensar que cree que todo tiempo anterior fue mejor. De hecho, me he pasado la vida entera casi siempre debatiendo eso. Pero sí tengo que admitir que la generación anterior de la política tenía, señores, un uso del idioma que hay que dejarse sí, de cosas. claro. Balaguer, de tan culto, terminaba siendo barroco. Bosch hacía un uso perfecto del castellano. Perfecto. Un uso perfecto del idioma Perfecto, castellano. Con una perfecto. oratoria. Peña Gómez. Peña Gómez era un orador casi del ágora, o sea, heredado de esos tiempos. No de mencione a los- Leonel, porque los discursos de él casi no se entendían. Sí, pero era un buen No, orador. no. Independientemente de que. Orador, pero hay que con- No, sacarle porque su espérate, la palabras oratoria, demasiado la oratoria rebuscadas. tiene. Pero esos son tiene- recursos de la oratoria, tiene precisamente. matices. No, claro. y de Balaguer se decía Y lo el pueblo mismo. lo siente distante. Cuando Balaguer le hablaba a este pueblo, un pueblo con un primero de primaria. Y de tú la- quieres de- a alguien que le hablara con más distancia a la gente que Balaguer. Eso estoy diciendo. Pero la gente ni lo entendía. Exacto, utilizaba Ellos lo muchísima aplaudían, referencia a la Grecia. Pero él lo hacía a antigua. propósito. Obvio, sí, era su estilo, él no iba a variar su estilo. Entonces, hay que decir que otros políticos, Salvador Blanco, que procedía de los tribunales, que era un tribuno, que era un individuo que venía del mundo del derecho, que también tenía una gran capacidad para discursar. De hecho, se recuerdan algunos discursos de él hasta fuera del país, ese famoso discurso en Lima de enero del 84, cuando criticaba el fondo, aunque Sí, 4 meses después igual sí. pactó. Pero bueno, el caso es que yo sí reconozco, caramba, que hubo una generación donde sobraban los buenos oradores, porque hay que decir que no tuvo mucho éxito electoral, pero Juan Isidro Jiménez Grullón fue un político preclaro, con unas condiciones para explicar sus ideas, aunque las mismas no hayan sido muy, muy bien quizás recibidas. Es curioso, Andrés, quizás el orador menos que menos se menciona por esa capacidad de esa generación fue Viriato. Bueno, porque tú sabes que Viriato no era un gran orador. Venía de la medicina, Viriato, creo, ¿verdad? Él era doctor en medicina, incluso eso le permitió sobrevivir, porque Viriato sí que fue un opositor interno a Bueno, toda la trayectoria Él y de la Antinúe dictadura su vida trujillista. estuvo en peligro, de verdad. Pero de verdad. Pero- Lo que pasa es que se refugiaron en un nicho. Aquí había 2 o 3 nichos, puesto que Trujillo manejaba el 94%, bueno, los bichini el lo protegieron. 94% de la cartera de empleo. Por lo tanto, ser antitrujillista y vivir en la República Dominicana era casi estar condenado a un exilio interior, a morirse de hambre, Eso es así. etcétera. Miren, pero Viriato mencionen se a refugió Hipólito. Como en- veterinario de los bichini. como veterinario, ya, no, eso como sí que lo médico fue. de los Vicini, en el Ingenio Caey, un pequeño consultorio para atender ahí A la gente. a los que picaban la caña, etcétera. Y ahí vivió exiliado, era un exiliado, Exiliado interno. porque no había de otra. ¿Qué había de cierto de que había el odio de Trujillo con Viriato, o no sé, era con Antinoe, tenía que ver con María Martínez? ¿Qué hay de cierto de eso? No. De que ella había Porque sido- eso fue una mentira, pero no a Viriato, sino al hermano, a Antinoe. Antinoe, que dijeron que había sido novio Novia de doña María Martínez de Trujillo. la escritora, La escritora moralista, Meditaciones moralista, Morales. La que escribió Meditaciones Morales y Fue Almoina. y falsa amistad, que fue Almoina. Sí. Pero sí. no solamente hemos tenido discursos célebres de dominicanos, nosotros tenemos una serie de presidentes y de políticos importantes también a nivel internacional que han sido noticia ¿Tú por la recuerdas de la cantidad de Bucaram? cosas que dicen. Ah, a Claro. Bucaram era Y famoso. Rajoy, señores, pero y Rajoy. Rajoy se convirtió como durante 15 días en el hazmerreír de España. Pero era cada rato. Alguna de las... Sí, metía la pata mucho. No, Rajoy todavía habló hace unos cuantos meses y metió la pata otra vez. Dijo que en España habían españoles y que le decía a Pedro Sánchez, lo que nosotros hemos hecho que usted no ha hecho ha sido engañar a la gente. Y luego él se quedó pensando por un segundo lo que él había dicho y él volvió a darle para atrás. Y entonces dice, bueno, es que no es lo mismo que gobierne uno a que gobierne otro. No es lo mismo. Dicho de otra forma es muy distinto. Pero las metidas de pata de Rajoy
han sido extremadamente simpáticas. No fueron fue muy famoso. Y dice Rosa que si no vamos a hablar de Hipólito. si la cera Hubo un está dura. salchichón. porque el problema con El Hipólito- salchichón no, le porque el costó pro- las elecciones No, a porque el él. problema con Hipólito, el problema con Hipólito no es filete. que expresara mal lo que pensaba. El problema era que expresaba todo lo que pensaba. Sí. Y ha sido siempre una tarea difícil para sus asesores el tema de la contención. Es que él es exageradamente como espontáneo. llevar por un embudo, obviamente lo que él piensa, que tiene todo el derecho a pensarlo y a opinarlo. Hipólito, yo creo que en ese sentido hasta se lo reconozco. Él tiene una honestidad ácida, pero no es bueno cuando usted es una marca electoral irse de boca, porque eso le ha costado muchas veces. Quizás los votos específicos que le faltaron para el poder. Por cierto, debo mencionar. Yo cada vez hablando- que lo escucho, no puedo evitar quedar morida de la risa. Morida. Ay, sí. El humor se ha abrido Miren, aquí. el presidente Medina dijo, ha sido noticia lo que dice, porque en esta sola semana ha tenido 2 videos que se han hecho virales, donde él ha dicho cosas así, simpáticas, graciosas. Por ejemplo, esta semana también corrió un video donde él estaba haciendo una inauguración y le pedían el acueducto. Y él decía, bueno, yo les voy a decir a ustedes la verdad. Fulanito me lo ha recordado tantas veces. Ay, sí, yo vi. Fulanito me lo ha recordado tantas veces. Pero Pero, cuando yo en llego al honor a palacio- la verdad, cuando yo llego al palacio se me olvida. Ustedes están oyendo La esa gente vaina. se arrastró de la risa. Sí, pero Y entonces, 2 o 3 días después, sale lo de hoy, que la verdad es que yo creo que ese hay que llevarlo un poco mal paso, No, porque no, ese no. se hizo en un contexto de, Sí, él está de conmovido. sensibilidad y sí, de conmoción. Y yo creo que ahí hay que darle un chance al presidente. Por cierto, antes de irnos a la pausa, 2 cosas. ¿Sabes quién era muy buen orador? Andrés, compañeras, Yulisa, Rosa, aunque como político a mí nunca me ha gustado. Alan García. De los mejores no, oradores, Alan de García. los Era mejores oradores de famoso. América Latina. Y una Era persona muy famoso. culta. Alan García Sí, es un sí. hombre, Y un profesional muy sus culto. discursos son excelentes en el sentido de lo preclaro que es dando sus ideas. Miren, una foto hoy en Confenagro, en la Confederación Nacional de la Agropecuaria, tiene juntos en la misma mesa a Fidelio Despradel, a Guillermo Moreno, a Eduardo Estrella, al ladito ahí está Hito Bisonó, un saludo Hito, Hipólito Mejía, ya subdimensionado, está de pie Emilio Galván, está sentado ahí justo al lado de Hipólito Luis Abinader, y el que pone la foto en Twitter es el amigo Pelegrín Castillo. Yo la comenté, le puse, qué zambumbio. Ay, Arcoíris. qué arroz con mango. El bloque progresista. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:18. Iniciamos con los comentarios y el primero es el de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Se está celebrando el juicio de Odebrecht y uno tiene que recordar muchas cosas para ilustrar lo que el país tiene que ver con toda claridad. El proceso actual que estamos mirando en la prensa, en la televisión, en los comentarios, es un proceso en el cual el Ministerio Público de la República Dominicana no realizó las investigaciones correspondientes, ni ha recopilado las pruebas mínimas necesarias en un caso que tiene una trascendencia enorme, una trascendencia vital para el funcionamiento sano de las instituciones en la sociedad dominicana, porque este es tal vez el nivel de corrupción de mayor espectacularidad que la historia de un mal histiológico de la nación dominicana, que está casi en la conciencia, en los genes de la identidad, puesto que nosotros hemos tenido durante muchísimos periodos de la historia republicana la corrupción instaurada como algo legítimo, como algo natural. Pero el nivel, la cuantía, el hecho de que todos los elementos que concurren para poder organizar un espectáculo de corrupción tan significativo como el de Odebrecht, ciertamente nunca lo habíamos visto en la historia. Y hemos tenido la mala suerte de que en la República Dominicana la Procuraduría General de la República es cómplice. Lo que quiere no es sacar a flote la verdad de los hechos, sino lo que hizo desde el principio fue intentar ocultar toda la verdad
de los acontecimientos. Porque quien está sentado en el banquillo de los acusados no son Ángel Rondón, no es Víctor Díaz Rúa, no es el senador Tommy Galán. Quien está sentado en el gobierno es el gobierno. Quien está sentado en el banquillo de los acusados es el gobierno PLDista. Son quienes han tenido el gobierno en este país después de un tiempo. Y por eso es necesario recordar, en medio de este juicio, algunas cosas. Voy a leer una partecita muy breve de las declaraciones de Miriam Germán. Respecto a este expediente que sustenta el juicio que estamos viendo, Miriam Germán escribió algo profético que todos hemos repetido quienes conocemos este caso con propiedad. Dijo Miriam Germán: sucede que en la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda, me parece, en algunos aspectos una tajante negativa y en otra el silencio y la elusión. Fíjense ustedes, las consideraciones de Miriam Germán las estamos viendo ahora al desnudo. ¿Por qué la magistrada dice eso en aquella carta famosa que depositó en su voto razonado? ¿Por qué dice eso la magistrada? Porque ciertamente ella tiene razón. La Procuraduría General de la República Dominicana no investigó absolutamente nada. Se atuvo exclusivamente a las informaciones provenientes de las delaciones premiadas de Brasil y las sesgó, porque incluso si hubiera realmente trabajado con las delaciones premiadas y si hubiera habido un interés real de esclarecer la culpabilidad de los hechos respecto de este gigantesco acontecimiento de corrupción, ahí en las delaciones premiadas hubiera encontrado muchos indicios y señalamientos apropiados para sustentar no ese expediente esperpéntico que está siendo ahora ventilado para ver si hay suficiente fundamentos como para ir a un juicio de fondo. Y voy a simplemente presentar algunas pruebas de lo que estoy diciendo. Cuando en el diciembre del año en que estalló el caso Odebrecht, Marcos Vasconcelos, que fue en este país el representante de Odebrecht, que organizó toda la trama, toda la conjura de la corrupción. Marcos Vasconcelos no se le tocó ni se le secuestró ninguna computadora, no se revisaron ninguna de sus documentaciones, no se allanaron las oficinas de Odebrecht en el país, no ocurrió nada. Marcos Vasconcelos fue llevado protegido hasta el aeropuerto y colocado allí porque era requerido por la policía brasileña y por el aparato judicial que tenía a su cargo la investigación del caso Odebrecht. Pero Marcos Vasconcelos era la pieza clave. Si esa procuraduría le hubiera interesado darle un seguimiento honesto, serio y profundo a las investigaciones, Marcos Vasconcelos no se hubiera ido de este país, ni hubiera tenido tiempo de enterrar las pruebas, ni desaparecer las computadoras, los documentos, todos, como tuvo todo el tiempo del mundo, porque nunca fue allanado
porque la Procuraduría jamás incautó sus equipos electrónicos, como se hizo en otros países, porque no se rastreó todo su accionar en el país y no se hizo nada con la figura de Marcos Vasconcelos. Simple y llanamente se le protegió para salir del país sin que se tomaran las medidas pertinentes para poder obtener las informaciones de primera mano, porque Marcos Vasconcelos es la figura que en lo que respecta a Odebrecht arma todo el complejo tinglado de la corrupción, aunque use a Ángel Rondón, de acuerdo con lo que dice la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, aunque use como correa de transmisión a Ángel Rondón, pero Marcos Vasconcelos es la cabeza, el cerebro, el que nunca debió salir de este país sin ser interrogado profundamente, sin ser investigado, sin que su papelería fuera tomada, sus enormes cantidad de documentos. Y luego está el caso de Joao Santana, que no solo era el publicista y que tenía una oficina al lado de la oficina del presidente Danilo Medina, sino que además era un asesor de estrategia de la propia Odebrecht en lo que respecta a aspectos fundamentales de la financiación y del sobreprecio. No ha habido ninguna declaración tan objetiva respecto de la financiación electoral como la que en esas delaciones esas delaciones premiadas hace Marcos Vasconcelos. Perdón, Joao Santana. En un momento determinado y en una de las grabaciones hay $5 millones que están perdidos en las cuentas de los fiscales. Y a Joao Santana se le pregunta por esa cantidad de dinero que fue enviada a un país que no aparecía claro. Y él, Joao Santana, dice que fue a la República Dominicana que ese dinero vino para financiar la campaña electoral del presidente Medina. Hay documentaciones, hay datos de bancos europeos del envío de ese dinero a la República Dominicana. Y en virtud de eso, el sometimiento ante la Procuraduría de la República para que se investiguen esos datos que le presentaron la organización Masada, Participación Ciudadana, el Centro Juan 23, el Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz, muchas organizaciones civiles pidieron una investigación al procurador de la financiación electoral a través de la persecución de los datos de estos $5 millones que fueron enviados a la calle Helio, donde funcionaba la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Nada, que nos vamos a tener que seguir chupando la simulación de la justicia en la sociedad dominicana y que este juicio va a evidenciar la podredumbre que hemos acumulado en materia de justicia en la sociedad dominicana, porque que no esperemos más nada que lo que estamos viendo, señalamientos concretos respecto de la vinculación del partido hegemónico, señalamientos específicos respecto de lo que muchos de ellos lograron acumular a partir de Odebrecht, e inacción y probablemente frustración, porque el expediente que fue presentado se presentó ciertamente para eso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:33, momento del comentario de Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. A propósito de ese video que mucha gente en las redes sociales ha visto, ¿pero cuál? Del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dando cátedra de turismo. ¿De Interior y Policía o de Turismo? Bueno, cualquiera se puede confundir porque maneja el tema mucho mejor que lo que maneja el tema de la criminalidad, de la violencia en República Dominicana, que para él sigue siendo materia de percepción. Pero no lo maltrata. No lo estoy maltratando, es la verdad. Monchi Fadul maneja al dedillo ese tema del turismo. Ustedes vieron cómo, a pesar de que el pico más alto de la violencia en República Dominicana lo estamos sintiendo ahora, él está
en la feria que se celebra en España, la primera feria turística que ya tiene varias décadas celebrándose, como es la Fitur, en la versión 2019. Y a él se le preguntó que qué él hacía allá y explicó someramente que él estaba promoviendo el turismo. Entendía, al igual que invitan a decenas de funcionarios y cuyos tickets aéreos, hospedajes y también dietas, viáticos, se pagan con el dinero público. Se supone que eso es una función de Francisco Javier García, una persona que parece ser vitalicia en el Ministerio de Turismo y que sabe manejar muy bien el tema de cuando hay que viajar. Él, la verdad es que parece que su mandato debe ser desde turismo fuera del país, porque aquí no se le ve ni la sombra a Francisco Javier García. Monchi está en esa feria, pero no es el único funcionario que está allá y que ha ido en las versiones anteriores. Parece que se aprovecha y en lugar de promover el turismo dominicano, esos funcionarios están de turistas. ¿Por qué lo digo? Porque estuve buscando algunos datos en cuanto a las personas que viajan a esa feria turística cada año y, por ejemplo, por mencionarle a ustedes una cifra de algo que me pareció escandaloso, ellos todavía no han colgado todos los procesos por los cuales hicieron alguna licitación, compra de grado a grado, pero sí, encontré una que me llamó mucho la atención del año pasado. Eso para que tomemos en cuenta, ahora que República Dominicana es socia de Fitur, cuánto más o menos estaríamos gastando en pasajes aéreos. Por ejemplo, el año pasado, por comprar 53 pasajes aéreos en la clase económica y otros 53 en la ejecutiva, gastamos casi 15 millones de pesos. Empezando por ahí. 15 millones de pesos de tickets aéreos para que vayan esos funcionarios. Si usted lo suma, estoy tomando solo una partida que sumarían 106 funcionarios, pero hay otras partidas individuales. Por ejemplo, encontré otra de más de $500,000 de pesos por unos cuantos tickets más y así hay otros con boletos aéreos. Pero, por ejemplo, en esos 106 funcionarios son necesarios en esa feria turística. Realmente van a cumplir con un papel de atraer inversiones, de buscar personas que inviertan en República Dominicana, que apoyen el turismo, esa anhelada cifra que a la vez es ambiciosa de los 10 millones de turistas. Hasta el año pasado nos quedamos en 6 millones y pico. Y uno se pregunta, ¿no será esto una llave abierta para despilfarrar dinero, para ellos aprovechar y con lo público hacer un festín? ¿Cómo se eligen los funcionarios que van a participar de esta feria? Muchos de los cuales se necesitan más aquí en el país y cumplen con una función vital, como es el ministro de Interior y Policía, que ahora está vacacionando y probablemente, porque no cumple con ningún papel allá, se va a quedar del 23 al 27 de este mes en España. Pero no solo él, también viajan de Cultura. Por mencionarle un ejemplo, el anterior ministro de Cultura, el señor Pedro Vergés, gastaron en un ticket aéreo para él, me imagino que en la clase súper ejecutiva, para ir a la feria el año pasado, gastaron más de 500,000 pesos. Y así, si usted va no solamente en Cultura, también el CIRD. Y hay de esas instituciones que tienen que ver con la venta del país, como el destino turístico que lo tiene todo, pero hay otros que no son necesarios. ¿Qué tan efectivas son esas personas que tienen que ir en masas? Y no voy a mencionar la cantidad de medios de comunicación que también ellos le cubren todo a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos para que cubran este evento, y no hay una información negativa de ese viaje bastante pomposo que se da cada año para Fitur, que sale de los bolsillos nuestros y que para mí no representa lo que realmente el rol del Ministerio de Turismo. No es verdad que cada una de esas personas están cumpliendo con el papel de consolidar el turismo en República Dominicana. Ahí hay muchos que le estamos pagando hospedajes, tickets aéreos, viáticos, dietas,
para que vayan a eso mismo, a turistear. Que venden a República Dominicana como una oferta turística, eso está por verse. Que fortalece la cantidad de personas que viaja a esa feria, también el turismo en República Dominicana, yo lo pongo en tela de juicio. Aquí se necesitan funcionarios que cumplan con su función, pero a veces, como no hay veedores, ellos hacen un verdadero cumpleaños con el pastel público, se lo reparten de la mejor manera y no hay forma de justificar que vayan cientos de funcionarios del gobierno a cubrir, a participar como socio o lo que sea a esta feria turística, porque ni tanta pasión sienten ellos por el trabajo para ir a sacrificarse tantos días fuera de su familia. Y yo no creo que sea así. Aquí sabemos que es un relajo lo que se arma allá cuando están en España y es un despilfarro, una piñata, una llave abierta, lo que está pasando cada vez que se dan un viajecito de esto. Hay que tratar de reducir la cantidad de personas. Nosotros no necesitamos en República Dominicana funcionarios que sean inmoderados, que utilicen los recursos como nada me cuesta, hagámosle fiesta, invitamos a todos los ministerios, hasta las familias a veces viajan en estas ferias. Y el poder que tienen a nivel de medios de comunicación es tan grande que usted no encuentra un trabajo periodístico que critique, que cuestione la cantidad de recursos que se invierte en esta promoción del país, entre comillas. Hay cuentagotas algunos de esos procesos, desde souvenirs para llevarlo y mostrarlo en la feria, que cuestan bastante dinero, artículos promocionales. Me imagino que dentro de cada una de esos renglones hay gastos, por lo que he visto aquí. Estoy hablando de gastos del año pasado, que usted me gasta en 106 tickets aéreos, 116 millones de pesos casi. Eso es para agarrarse la cabeza. Yo pienso que aquí en República Dominicana tenemos un buen eslogan. Excelente. Tenemos buenas playas, tenemos el turismo de montaña y lo mejor, lo que nos da a conocer a nosotros fuera del país es el don de gente que tiene el dominicano. Definitivamente, República Dominicana lo tiene todo, menos funcionarios austeros cuya eficacia no dependa de el despilfarro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya son las 4:44 y escuchamos el comentario de José Luis Mendoza. Acomodándome. Miren, el presidente de la República hace un día se refirió, él y Gustavo Montalvo, a la reestructuración del muelle de Manzanillo. Una obra, yo diría que más lo que significa que la obra en sí, pero una obra muy importante, que yo no sé cómo, sería interesante sentarse a pensar cómo año tras año, lustro tras lustro, y un lustro es un periodo de 5 años, puesto que no es un término quizás tan frecuente, y así con el paso del tiempo, en cualquier otra de las unidades que se mida, décadas, lo que fuese, se fue acumulando tanto tiempo sin que la República Dominicana, un país que se supone, y esto está en boca de todos los gobernantes que hemos tenido, tiene vocación exportadora, sobre todo en el tema del agro, justo en la región más productiva del país, y que por condiciones geográficas que nadie diseñó, simplemente están ahí por la naturaleza, le da a través de la salida del puerto de Manzanillo un punto de partida a las mercancías producidas en República Dominicana que está colocado en el menor tiempo posible de un flete aduanero, de un flete marítimo a la Florida. Destino, como mucha gente sabe, quizás otros no tanto, de la inmensa mayoría de nuestras exportaciones. No solo Estados Unidos como destino total, o como destino, vamos a decir, abierto. No. Hablo del estado de la Florida netamente.
dentro de las divisiones políticas de ese país, el estado de la Florida como tal, es el destino de la mayor parte de nuestras exportaciones. Y de estas exportaciones, como país que tiene todavía un modelo productivo, que yo insisto, hay que luchar por cambiar, diversificar, incentivar que surja riqueza de otras vías, pero incluso con las vías tradicionales, y el agro es la más tradicional de todas ellas, junto a la minería, conforman lo que se llama el sector primario, bueno, junto a la pesca también, es lo que se llama sector primario, que es netamente economía de extracción. El sector secundario en la economía clásica es el sector industrial, es el sector que agrega valor a la materia prima, la transforma en un producto ya con más cerca de lo que el consumidor necesita. Y el sector terciario, el sector que complementa los dos anteriores, es el sector de servicios. Las economías tienden a diseñarse alrededor de uno de esos tres sectores y algunas tratan obviamente de diversificarse lo suficiente como para acercarse quizás a un tercio en cada uno de ellos en cuanto a la ocupación de las empresas y obviamente del enorme ejército laboral activo con el que cuentan algunos países. En el caso nuestro, donde ha habido una enorme inclinación hacia el sector servicios, y eso no es malo, eso no es necesariamente negativo. Los servicios complementan una enorme oferta y al mismo tiempo una enorme demanda para mantener la alta calidad de vida a la que aspiramos todos. En el día nosotros consumimos muchos servicios. Ahora mismo, por ejemplo, Rosa está consumiendo el servicio de data telefónica. Ese es un servicio donde a quienes ellas le paga, bueno, le garantizan una cantidad, unas condiciones, y eso le permite a ella estar conectada todo el día, nos permite a todos nosotros. Ese es un perfecto ejemplo. Ahora, Rosa, más allá de que tenga el acceso a ese servicio, que es tremendo y que se convierte al día de hoy en un servicio neurálgico por la importancia de estar conectado al tema de las noticias, pero además de estar conectado también con sus familiares, porque lo hace también por esa vía, Rosa no deja de comer ni de vestir. Necesita, por lo tanto, que el mercado que ella tiene a su disposición, donde le ofertan una serie de cosas, también estén los comestibles, estén la ropa y estén otros productos para completar sus necesidades. En el campo de la alimentación, la República Dominicana cuenta con las condiciones, eso lo sabemos, no lo vamos a descubrir ahora, para no solamente alimentar a la inmensa mayoría de los dominicanos, no solamente para poner la enorme mayoría de los productos que necesitamos en nuestra dieta básica, sino incluso pudiéramos darnos el lujo, si tuviéramos hace años la política necesaria para hacer del agro una actividad altamente tecnificada, altamente, sobre todo, habilitada para que nuestros campesinos, sobre todo nuestro sector rural, no se viera como lo vemos hoy, que esa es una de las cosas que a mí personalmente más en parte me lastima, en parte me molesta. Somos uno de los pocos países del mundo donde todavía mantenemos el esquema de pensamiento de que todo lo relacionado al campo incluye ignorancia, incluye atraso, incluye formas y metodologías tan básicas que uno no las asimila, no las acerca al mundo moderno de la alta tecnología y el avance. Y esa es una mentira muy burda. El trabajo en el campo, en otros países, y pienso en los grandes productores de alimentos, está altamente tecnificado, el personal que lo trabaja está altamente capacitado, pero sobre todo esto ocurre porque es bastante rentable, porque una hectárea, una unidad de tierra, cada vez se convierte en un espacio más productivo, porque hay un mejor uso del agua, porque hay un mejor uso de los herbicidas y herbicidas, porque hay una ingeniería genética detrás de la semilla que trata, sobre la base de mejoras que cada día ocurren, brindarle a ese mercado las mejores herramientas para en climas difíciles, ante condiciones climatológicas cambiantes, para que en condiciones de agua que también a veces no son las mejores, ese fruto pueda generarse. Pero no solamente pueda generarse, se genera en el menor tiempo posible. El factor de tiempo es un costo agregado en materia del agro. Todo esto, toda esta descripción del trabajo agrícola viene a cuenta de que nuestra región del Cibao, bañada por importantes ríos, con los hermosos valles que la pueblan y que están diseminados en todo ese marco de la región, tienen todas las condiciones para producir más de lo que ya hoy producen, para alimentar más bocas de las que hoy alimentan, para que el trabajo se dé en las condiciones más dignas, para que el éxodo del campo a la ciudad se detenga, se revierta y ocurra
como yo siempre he dicho, ha sido una de las cosas que más me ha impresionado de otros países, Brasil y Estados Unidos, que son dos países, dos potencias agrícolas. ¿Sabe qué ocurre en esos dos países, en menor medida en Brasil y en mayor medida en Estados Unidos? Usted va a un pueblo que vive específicamente de labores agrarias, como me pasó en algunos lugares de la Florida, donde se vive específicamente del cultivo de cítricos, del cultivo de naranjas, toronjas y otros frutos similares. Pero usted va a una ciudad pequeña de esas, y voy a poner el ejemplo de Sarasota, y ahí hay desde un aeropuerto nacional, incluso algunos vuelos internacionales, pero hay una franquicia de vehículos Mercedes-Benz, ahí hay todas las franquicias de comestibles y las tiendas más importantes de ese país tienen una sucursal, y lo mismo pasa con los bancos. El agro dominicano, los pueblos de vocación netamente campesina, con la excepción de algunos municipios grandes, justo es todo lo contrario. Está la ausencia de los servicios públicos y privados, y los mismos no siempre con la calidad con las que se pueden encontrar aquí en la gran ciudad o en los grandes municipios del país. Es generalmente deficiente la atención médica, por no decir inexistente, que en muchos casos lo es. Y estos ciudadanos, por muchísimas razones que van desde la pérdida de rentabilidad de ese modo de vida, entonces entienden que el único camino es trasladarse ellos a la ciudad o mandar a sus hijos y ir despoblando el campo dominicano. El puerto de Manzanillo, y qué bueno que el presidente habla de hacer una inversión y de ponerlo otra vez a la altura de las exigencias de los tiempos, como punto de partida de una enorme cantidad de mercancías, sobre todo provenientes del campo, que la República Dominicana está en capacidad de producir, desde el tabaco de Tamboril y de otras regiones del norte, pasando por todos los distintos frutos que está ese fértil valle del Cibao y las otras regiones productivas, la línea noroeste con su gran producción bananera y de otros rubros. Todo esto pueda salir a través de este puerto y llegar en el menor tiempo posible a los mercados consumidores, a la vez que abastecer un mercado interno que también necesita una enorme producción, mantener precios bajos y asequibles, y que estos a su vez también puedan llegar a los centros de consumo. Por eso es tan importante cada vez que se ha hablado del famoso tema del ferrocarril, que por cierto no veo los políticos dominicanos asumir ese tema con la valentía que deberían. Para mí es de las propuestas de más impacto que podrían establecerse al día de hoy. Un tren de pasajeros y de mercancía, pero sobre todo esto segundo. Usted se imagina la reducción que podría tener en el tema de los fletes. Que va a afectar a algunos, sí, pero va a beneficiar a la inmensa mayoría al final de cuentas. Además de que, como quiera, el tren mantiene un recorrido lineal. Fuera de ese recorrido, igual se van a mantener las necesidades de traslado de esa enorme cantidad de mercancías, aunque eso sí produzca, y eso es lo que quisiéramos, una disminución de los costos operacionales. De la misma manera, este anuncio, ojalá que no se quede solo en Manzanillo. Nuestro territorio, por doquier, por bahías, ensenadas, tiene muelles, algunos de ellos con condiciones naturales extraordinarias. Pienso en el muelle que se construyó ahí en Barrera, en nuestra provincia, en Azua, Compostela, que incluso tiene la condición de que ni siquiera necesita ser dragado, tiene una profundidad lo suficientemente amplia para barcos de gran calado. Recuerdo cuando se construyó la famosa planta de gas que se hizo con ayuda del gobierno japonés, como barcos de enorme calado accedían, entraban a esa zona de la bahía de Ocoa y podían en ese lugar pues hacer sus depósitos sin ningún tipo de problema de dragado, de calado. Le hace la profundidad que ocupa la estructura del barco desde el nivel del agua hacia abajo. En el caso que concierne al puerto de Pedernales, por ejemplo, que es un punto de salida idóneo, sobre todo para la producción minera, que aunque en estos momentos no sé en qué niveles está, creo que está bastante reducida en la zona, pero podría hipotéticamente, si la misma vuelve a producirse en gran manera, lo mismo para el muelle de Barahona, lo mismo para otras zonas que bien pudieran convertirse en verdaderos polos de generación de riqueza y desarrollo, a partir de que se generen las condiciones. La infraestructura, claro, es clave, es importante, es una base extraordinaria. No es todo, porque a eso le faltaría, siempre he insistido, mejores condiciones impositivas, mejores condiciones, sobre todo, para incentivar la generación de riqueza a través de todas esas actividades productivas. Pero un inicio no está mal, una noticia buena, no por más críticas o atenuantes, no deja de ser buena por sí mismo. Yo la celebro, la aplaudo y quisiera, ojalá, no solo para este gobierno, para los que vengan, para los que sigan,
y obviamente convertirnos en la voz de esa exigencia de esos sectores productivos, que ese mismo reclamo sobre el puerto de Manzanillo primero se cumpla y que luego se extienda a otras zonas productivas del país que están en esa capacidad. El gobierno de la tarde.